General Fernanda. Primero fue en Tepic y luego en Nueva York. A ver, ¿cómo? ¿De qué hablas? Hablo de estas declaraciones, Fer, que hizo Andrés Manuel López Obrador, que se lanzó contra las Fuerzas Armadas, contra el Ejército, en donde hizo algunos señalamientos directos contra ellos, diciendo que habían, en un operativo que se suscitó ya en Nayarit, en Tepic, que habían asesinado a menores de edad. Y el otro, cuando estaba en Nueva York, recordarás que se le exigió, se le pidió que de alguna manera aclarara la situación en torno a lo que había pasado en esto de Ayotzinapa, y él dijo, pues pregúntenle al ejército, ¿no? Pregúntenle a las Fuerzas Armadas. Y estas dos declaraciones o estos dos señalamientos de alguna manera han causado, además de ámpula, han causado polémica, han generado una distorsión en lo que se pretendía seguir y por supuesto molestia al interior de las Fuerzas Armadas, diciendo de alguna manera que las Fuerzas Armadas están con México, que están con el apoyo a la ciudadanía y que estas estaban fuera de lugar. Y de alguna manera esto provocó incluso que el secretario de la Marina, el mismo secretario de Defensa, a través de su adjunto de la Comisión de Derechos Humanos, salieran a los medios de comunicación a pues hablar y a decir que ellos no tenían enfrentar este tipo de acusaciones. Más aún cuando mucho se ha hablado de esta situación de sacar al ejército ya, de quitar al ejército de las calles, que están haciendo labor policíaca, porque finalmente Es las que no policías tienen por están qué hacerlo. rebasadas, han Claro. estado rebasadas. Lo mismo lo acaba de decir hace unos instantes el propio almirante Vidal Francisco Soberón, diciendo, si nosotros estamos afuera es porque realmente la policía no ha podido, ha sido rebasada prácticamente. Pero más allá de todo esto, que te pongo como contexto, Fer, amigos, pues es el hecho de que el día de hoy, alrededor del mediodía, va a hablar el presidente Enrique Peña Nieto. Se va a reunir con los militares, se va a reunir con las Fuerzas Armadas, pero además se va a reunir con la familia de los militares. Va a tener una conversación, va a dar un mensaje que va a ofrecer en el Campo Marte a personal de las Fuerzas Armadas y con sus familiares, que se va a transmitir de manera simultánea vía internet, y además es la primera vez que se da un acto de este tipo con estas características en la que el presidente habla directamente con las Fuerzas Armadas, más allá de un hecho como son, por ejemplo, el Día de las Fuerzas Armadas o días festivos que de alguna manera tiene esta convivencia, ¿no? Esta vez es un asunto en el cual se presenta el presidente con las familias de las integrantes de los militares. Y bueno, pues ahí está la lectura. La lectura es darle el apoyo a las Fuerzas Armadas. Ya lo hizo el secretario de Gobernación, ya lo hizo parte de la Administración Federal, y hoy lo hace, como ya lo había hecho en algunos mensajes del presidente, pero hoy lo hace cara a cara, frente a frente, incluso con el hecho de decirle a los familiares que no se equivoquen, que él está con ellos y que entiende perfectamente la labor del ejército, de los militares, y darle el apoyo total y absoluto por parte de su administración. Eso es muy importante porque pues, es un acto, pues de alguna manera, contundente para esto. Eh, ¿Qué opinas tú? Tú como hombre, como ciudadano, como la voz de muchos, en función de que el ejército sea policía. Fíjate que una de las cosas que sucede es que desafortunadamente varias encuestas e investigaciones que se han hecho en torno a la participación del ejército en estas labores contra el narcotráfico, contra la inseguridad, dan cuenta que no nos sentimos a gusto con la policía que tenemos. Ese es un problema. Si nos sintiéramos a gusto con la policía que nos representa, que nos cuida, entonces yo diría que el ejército no tendría por qué estar haciendo estas labores. Pero el problema es que la gente se siente más a gusto cuando el ejército está presente que con la misma policía. Y eso ha sido un asunto en el que tú muchas veces, Fer, has tratado aquí en este espacio, en el asunto de la corrupción, el asunto de del abuso, de la forma en cómo se ha desarrollado o se ha dado este asunto de la policía, en el cual de alguna forma no nos sentimos seguros. La misma policía que está coludida con el narcotráfico. Entonces, ante esta situación, como ciudadanos a veces nos sentimos desprotegidos, nos sentimos así con miedo, con esta sensación de, yo no sé si el policía que se me acerca
para revisarme simplemente la verificación o si traigo licencia, porque además es una labor de la policía. Me aterra pensar en que no me vaya a saltar, Eso es muy triste que nos pase así. Que en vez de tenerle respeto a la policía le tengamos miedo. Eso es muy triste. Ahora, en todos los países, la acción militar normalmente no se cuestiona. Claro. Es decir, salvaguardan a la mayoría contra unos cuantos. Para quien tenga un familiar militar o alguien en su casa que haya sido militar o que es militar, entenderá la importancia de los militares en un país. Claro. Y entenderá lo que significa el respeto al ejército, a las Fuerzas Armadas de México. Este almirante Vidal Francisco Soberón lo que dice es: con nosotros no se metan, ¿eh? Nosotros estamos en la calle porque nos pusieron en la calle, pero ese no es nuestro trabajo. Claro. Un militar tiene infinitamente más preparación en todos sentidos que un policía. Aquí el problema no lo tiene el almirante Vidal Francisco Soberón, no lo tiene ninguno de ellos que hoy están a cargo de las Fuerzas Armadas de México. Aquí el problema es cuando arranque este sexenio, desaparecen, acuérdate, la Secretaría de Seguridad Pública. Así es. ¿Cómo vas a desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública, que es el organismo que salvaguarda la seguridad de México, y se lo das a la Secretaría de Gobernación? Cuando la Secretaría de Gobernación es la que está para negociar, hacer protocolos. Claro, porque una cosa es una cuestión de calmar, política. Claro, hacer política. Claro, y otra cosa es cuestiones Y de otra seguridad. cosa es una cuestión de seguridad. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cómo le das a la Secretaría de Seguridad? ¿Cómo desapareces la Secretaría de Seguridad Y le Pública? das el mando. Le das el mando a la Secretaría de Gobernación, que no puede ser, en este caso el secretario Chong, Miguel Ángel Osorio Chong, juez y parte. Luego das la anuencia de los mandos únicos. Y desapareces las municipales. Desapareces las municipales. Le das armas a la gente, pero luego entancas a Mireles. Así es. ¿Qué es eso? Sí, y nombras a un comisionado. Y nombras a un comisionado que es Mondragón. Ajá. Y Mondragón vacía todos los adelantos que había de una Secretaría de Seguridad Pública, que en su momento había sido otras instancias, hasta llegar a conformarse de esta manera, la desmantela. Y de las primeras noticias que escuchamos es: desapareció un Black Hawk. Si uno tiene idea de lo que es un helicóptero Black Hawk, no puede desaparecer de un radar. Justamente están hechos para eso. Son helicópteros de guerra. Claro. Entonces, ¿qué culpa tiene, si lo ponemos en esa perspectiva, los militares que no están hechos para ser policías y los policías no están hechos para ser militares? ¿Por qué los mezclaron? Pues, ¿Por qué los militares salvaguardan las calles de México? Claro. Eso no les toca. Eso no es la chamba de un militar. Pero ellos la saben usar. Por eso los contratan. Por eso tienen un mercado. Le pido a Emilio que nos haga, por favor, un tema, que estructure un tema de escoltas para ver la situación de las escoltas en México. No lo pueden creer el fondo del asunto. La mayor parte de las personas que hoy piden trabajo de escoltas son ex policías con antecedentes penales. Es delicadísimo. Porque aquellos policías que nunca se metieron a la cárcel por haberlos apañado en delitos, en extorsiones, en secuestros, en lo que gustes y mandes, se fueron de la Secretaría de Seguridad Pública, se fueron
todo el paquete de esa Secretaría desaparecida se fue a la Secretaría de Gobernación. Pero ahí te va otro dato. Evidentemente la Secretaría de Seguridad Pública tenía un presupuesto. Claro. Voy a decir un número a lo burro. 10,000 millones de pesos. Esos 10,000 millones, por decir una cantidad, pues si se truena la Secretaría de Seguridad Pública, pues se pasan a Gobernación. Claro, porque los absorbe. Los absorbe. Gobernación debe de decir en qué destina esos 10,000 millones de pesos. Tendría que haberlos destinado en policías o que me expliquen. Porque hay menos policías en las calles y hay más ejército. ¿Dónde están esos 10,000 millones? Claro, porque aquí hay que destacar algo importante. Las Fuerzas Armadas tienen su propio presupuesto. Claro. O sea, no necesitan el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública desaparecida. O la de Gobernación. Era de policía y de inteligencia. El detalle es precisamente eso, que por años se ha pedido que el dinero se etiquete, que sepas hacia dónde termina. No solamente en esto, sino en muchos programas. Entonces, al final de cuentas es, ¿dónde está ese dinero? Fíjate, al desaparecer esta Secretaría de Seguridad Pública, hay estos dineros que se van a Gobernación, que nos explique, quien nos tenga que explicar a dónde se fue esa lana, dónde está ese dinero que incrementó el presupuesto de la Secretaría de Gobernación, pero que no ha incrementado la seguridad en México. Al contrario, las estadísticas y los números indican que pues, ha crecido. Y se ha vuelto más violenta. Luego, las Fuerzas Armadas de México se quejan y dicen, con toda la razón, nosotros, ¿por qué tenemos que estar en la calle? Yo no soy policía. El nivel de estudios de un policía es uno y el nivel de un militar es otro. Y los rangos de los militares son muchísimos. Muchísimos. ¿Por qué tienen que salvaguardar lo que tendría que hacer un policía de crucero? Sí, totalmente. Totalmente. Precisamente por lo que te decía yo hace un rato. El asunto del enfoque que se le está dando al tema de seguridad o inseguridad está alcanzando niveles en los cuales un militar es demasiado y un policía es insuficiente. ¿Y qué sucede? Hay un hueco que el gobierno federal no sabe cómo tapar y no sabe a quién mandar y no sabe qué hacer. Y entonces, ¿qué sucede? El único apoyo que puede tener es al ejército. ¿En qué casos, les pregunto, para que me puedan ayudar en redes sociales, Emilio, qué piensas? ¿En qué casos llamarían ustedes al ejército? ¿En qué casos llamarían a la Marina? ¿En qué casos llamarían a las Fuerzas Armadas de México? ¿Para abatir un cártel? ¿Para poner orden en el tráfico? ¿Para buscar fosas? ¿A qué destinas al ejército y a las fuerzas, en fin, a las Fuerzas Armadas de México? Claro, pero ahí es una cuestión de seguridad nacional. Todo Claro. aquello que tenga que ver con una cuestión de seguridad nacional. Y podríamos elevar el asunto de la inseguridad a nivel narcotráfico, quizá a cuestiones de seguridad nacional. Pero no podemos decir que el trabajo que se tiene con los militares rondando calles, casi como en esta labor policíaca como tal de agarrar rateros, pues tenga que ver con eso. Aquí me dicen, Fer, estás equivocada. El ejército está para salvaguardar la integridad de los ciudadanos en un tema de seguridad nacional. Sí, tienes que cuidar. No que vayas tú pasando y que entonces tengas un evento ahí que no te guste en la calle. El militar no tiene por qué llegar. Es un tema de seguridad nacional. Por eso es que salvaguardar a los mexicanos representa que esto no lo hemos entendido muy bien. Salvaguardarnos es la mayoría en bienestar contra la minoría. Claro.
Si yo militar le disparo a 10, porque esos 10 van a atentar contra la seguridad nacional, se entiende y digamos se prorratea, se divide el costo de la muerte de esos 10 entre la sociedad, entre las Fuerzas Armadas, entre el ejército, entre los derechos humanos. Es como lo que pasó en Londres. Es un ejemplo clarísimo de lo que, bueno, en este caso eran policías, porque están pues bien entrenados. Claro. Pero ellos dispararon y nadie se quejó, no salió Derechos Humanos a decir por qué mataste al coche, por qué le disparaste al otro. Aquí en México hicieron debería, su trabajo. claro, pero aquí en México ese tendría que ser una corresponsabilidad de la Policía Federal. Es decir, en una situación como tal, que si viviese en México en un asunto de seguridad específicamente de una ciudad o de un estado, para eso interviene la Policía Federal. Claro. A nivel nacional, en riesgo, entonces sí tendrías que utilizar al ejército. Porque Es para una eso bomba, es una intervención extranjera, así es un desastre natural incluso, es la salvaguarda de la mayoría de los mexicanos. de la nación, así De la así nación. se le conoce. Salvaguarda de la nación. Entonces, al final de cuentas, es parte de eso. De cuidar zonas estratégicas como las refinerías, los conjuntos petroleros de México, Claro. por cuestiones de atentados, terrorismo. Eso es parte de la responsabilidad. Es decir, que eso es la parte. Es como definir en una cuestión administrativa, el gerente tiene unas funciones y el subgerente tiene otras, punto. Entonces, ahí es igual. Aquí la Policía Federal tiene sus responsabilidades, que son cuidar la ciudadanía, la protección de los derechos humanos, etcétera, y el ejército tiene la soberanía nacional. Es muy importante, por ahí tengo una columna que escribí en mi entrega de fernandafamiliar.soy, y esto no sé si ustedes lo recuerden, pero el secretario Miguel Ángel Osorio Chong iba a tomar protesta un viernes, si no tengo mala memoria, viernes, sábado, no recuerdo qué día de la semana. Yo el miércoles le escribí una carta preguntándole, él todavía no tomaba protesta, preguntándole que por favor me explicara por qué iban a desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y lo que eso conllevaba para México. Y él me contesta en una carta, sin haber tomado protesta como secretario de Gobernación, el pensamiento que él tiene en función de mi carta, de por qué no va a pasar nada, de por qué debemos de estar tranquilos, aún desaparecida la Secretaría de Seguridad Pública. Meses después, escribo otra columna dedicada al presidente, Enrique Peña Nieto, diciéndole, señor, usted va manejando un avión. Ese avión se llama México. Y usted es como si lo estuviera manejando y estuviera preguntando apenas por cómo se opera el avión, dónde están los manuales de vuelo. Y estamos a punto de estrellarnos, señor, y usted no ha abierto el manual del vuelo. Esa es la seguridad en México. Nos va a cargar, señor. Atiende el vuelo, señor presidente. No sé si recuerdes aquella columna. Si tú ves esa serie de columnas, después viene el famoso que iban a cancelar el desfile y entonces los niños ya no iban a tener la emoción para ver las Fuerzas Armadas. Todo un desastre en relación a las instituciones y a quien nos procura, protege y nos salvaguarda. ¿Dónde estamos parados hoy? Se tiene que regresar la Secretaría de Seguridad Pública. No hay otra. Claro. ¿Tú te imaginas en un país con tanta inseguridad, Emilio, sin una secretaría correspondiente a la seguridad? Sí. Es como si quitas la Secretaría de Educación Pública. De verdad. En los niveles que tenemos de analfabetismo, en los niveles que tenemos de inseguridad, se vale comparar que tú desaparezcas la Secretaría de Educación Claro, hay Pública dependencias. contra la Secretaría de Sí, Seguridad hay dependencias Pública. que no deben desaparecer. No pueden desaparecer.
No pueden desaparecer y deben No. de convivir y correlacionarse. Y fíjate, nada más para terminar en esta parte, es tan simple como aquellos que quizás se acuerden lo que sucedió allá en 1994, el 1 de enero, cuando aparece el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ujú. Es como si en este momento yo les dijera, aparece el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, tráiganse la Policía Municipal y que se vaya a Chiapas, o tráiganse a la Secretaría de Seguridad Pública Tráete del el PDF. ejército. Eso es Exacto. una necesidad que se Tráete tenía al del ejército. ejército de salvaguardar la seguridad nacional. Así de simple era. Hay lugares, Emilio, sabemos, nosotros que recorremos tanto México, hay lugares que ni siquiera hay policías estatales. En Oaxaca hay lugares en donde no existe la policía, no, en los Sí, no, municipios no hay policía. ¿Sabes quiénes son? El narco. El propio narco es la policía del pueblo. sí, ¿De qué estamos hablando? y el que pone sus propias O leyes. sea, aventarle el tema al ejército. Las Fuerzas Armadas de México ojalá sean una institución intocable, en el sentido de que salvaguarden la mayoría. Si para eso tienen que hacer actos A, B o C, ya vieron lo de Londres, ya vieron lo de otras partes del mundo. Se tiene que dividir el costo entre todos nosotros, porque si no, no pueden hacer su trabajo. Si está un tipo con una bomba en un centro comercial, está en galerías de Guadalajara, en un centro comercial, ¿le disparas o no le disparas contra los 100 que pueden matar? Claro. Le disparas. ¿Tú crees que el ejército, un militar, piensa eso? ¿Piensa en ver si puede o no puede? Le tira. Esa es su formación. Sí, claro. Esa es la parte que a veces, Salvaguarda a la mayoría de la minoría. totalmente de acuerdo. Digo, es un tema que por supuesto seguirá siendo muy polémico, que habrá quien esté a favor, quien habrá quien esté en contra. Hay quien está declarando que para algunos gobernadores que no quieren que el ejército salga de las calles por las cuestiones de que las policías han sido rebasadas. Hay mucha desconfianza de de los mismos policías que conforman estas mismas policías, pero al final de cuentas es importante que el gobierno federal empiece a asumir esta responsabilidad y decir, vamos a Sí. tener que tener una estrategia más sólida en torno al combate a la inseguridad y mejor aún, tenemos que empezar a conformar una policía Sí. anticorrupción segura, eficiente, pero sobre todo confiable. Mire, Emilio, hay peritos que, es decir, estudiar, aprender, prepararse, costó $5 millones por piocha, pues. Estás hablando de 4 que existen en México. Existen. Esos a los 5 minutos de aquel atentado de Pemex, sabían perfectamente lo que había sido. Esos peritos hoy no tienen trabajo, porque forman parte de otra administración que gastó dinero en ellos. Por ende, esta administración no los reconoce. Claro, que ese es otro tema Son también 20 millones de dólares invertidos. tirados a la basura por 4 personas que hoy no tienen trabajo. Por favor, Claro. yo les pregunto, ¿qué no deberían de regresar la Secretaría de Seguridad Pública? Reestructurar la Secretaría con esa gente que está preparada, por algo se preparó para México, no para un partido político, se Claro. preparó para México y están sin trabajo. Eso sucede, fíjate, que eso es algo de lo que el empresariado nacional luego alega mucho, claro. que dice, no tenemos planes transeccionales. Cuando se crean, se invierte, se genera, llega el siguiente sexenio y todo lo que se ha logrado se echa para abajo por cuestiones políticas. Y en este caso es así. Así como esto, hay cuestiones económicas, hay cuestiones políticas, hay cuestiones sociales, y ahorita son cuestiones de seguridad.